Buenas noches. ¿Cómo estás, Sí, Gabriel? bien, ¿Todo bien? bien. ¿Me escuchas bien? Sí, estoy Excelente, claro. excelente, excelente. Primero, pues, gracias por acompañarnos. Eh, Sabemos que también tienes una agenda muy llena, con un gran número de pacientes y también con muchos proyectos. Y es parte de lo que vamos a ir hablando, pues, esta noche. Para los que se están uniendo a, este live científico, pues nos acompaña el doctor Julio Efio, especialista en medicina interna y cardiología. Eh, Actualmente labora en el Hospital Nicolás A. Solano de Panamá Oeste. Además, en atención privada en la clínica de falla cardíaca, en cardiólogos asociados y en muchos otros lugares más que nos va a hablar más adelante. Así que, primero, gracias por acompañarnos. E iniciamos una vez, doctor. Cuénteme Claro. un poquito, háblenos quién es Julio Efio. Ok, bueno, ante todo, buenas noches y te agradezco la oportunidad a ti y a todo tu grupo de trabajo, definitivamente también a todas las personas que nos están acompañando. Eh, bueno, en pocos segundos te puedo resumir. Actualmente, pues, soy médico, soy especialista en medicina interna y cardiología y realmente, pues, me he dedicado los últimos años definitivamente a la docencia. Esto me ha permitido, creo que, crecer mucho como persona y también como profesional, porque he podido ayudar a la formación de futuros profesionales de la salud, tanto a nivel de los estudiantes de medicina de las distintas universidades, tanto públicas como privadas, y eventualmente pues he ayudado en la capacitación de los residentes de especialidades y los médicos internos. Esto me ha llevado también pues a edades tempranas a ser profesor adjunto en la Universidad de Panamá, tanto en la cátedra de propedéutica, también lo he hecho en cardiología y actualmente lo estoy haciendo en la parte de terapéutica. Hoy me dedico principalmente, como mencionaste, a trabajar en la región de Panamá Oeste, es mi trabajo principal. La región de Panamá Este es una provincia que tiene casi 1 millón de habitantes, si tomas en cuenta desde Arraiján hasta San Carlos, y actualmente pues soy el jefe de docencia de este hospital. Doctor. Qué bien, doctor. ¿Y cuánto tiempo tiene este hospital? Ok, en mayo de... Estamos en mayo, sí, ya. Va un poco la onda, pero definitivamente sí. En mayo de este año cumplo 2 años de estar trabajando en Panamá Oeste. La verdad es que considero que las cosas ocurren por alguna razón. En mis planes nunca estuvo ir a Panamá Oeste. No. La verdad es que yo pensaba desarrollar mi carrera en la ciudad capital y lo sigo haciendo, pero cuando me ofrecieron trabajar en la región de Panamá Oeste, específicamente en el área de La Chorrera, fue algo muy importante porque era una oportunidad de donde yo podía crecer, donde solamente un solo cardiólogo a nivel institucional público, que en este caso iba a ser el puesto que yo iba a tomar, y me permitía empezar muchísimos proyectos de cero. Y creo que eso es algo muy importante. Yo siempre he creído en el crecimiento de los profesionales, en el crecimiento de las personas, y eso va mucho de la libertad que te permitan tus jefes de desarrollar tus ideas y tus proyectos. Entonces, para mí fue algo muy importante y muy interesante, donde prácticamente yo podía empezar a trabajar en lo que yo había trabajado en los últimos años como proyectos en un Claro que futuro. sí. Y la verdad es que de esta forma es que se transforma el sistema de salud, para mejorar la atención en los diferentes países, en las diferentes partes del país y a nivel mundial también. Entonces, para quienes nos están escuchando y quienes están participando aquí, eh, hablemos también qué es un cardiólogo, cuál es el rol que tienen en el sistema de salud. Claro, bueno, tu pregunta es muy interesante. Generalmente, el cardiólogo es un subespecialista de la medicina interna y el cardiólogo se encarga, como el nombre lo indica, lo puede sugerir, se encarga de ver enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón definitivamente tienen una alta prevalencia a nivel mundial, Panamá no es la excepción. Hay por lo menos 900.000 hipertensos, casi medio millón de diabéticos. Entre la hipertensión, la diabetes, tienen una consecuencia sumamente importante que son los infartos de cerebro, los infartos de corazón, que son la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Qué hace el cardiólogo? El objetivo realmente del cardiólogo, en mi opinión, es prevenir. Nos toca entonces trabajar en la educación de los pacientes, del resto de la población, sobre la importancia del diagnóstico temprano
de las enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad del riñón. Ya cuando estas enfermedades se complican y el paciente tiene las consecuencias, como son el infarto del corazón y el cerebro, realmente nos toca hacer entonces prevención secundaria. Pero la gran mayoría de las personas que están en riesgo no están en los hospitales, no están en la atención. Realmente están, bueno, antes de la era COVID estaban en la calle, en los centros comerciales, en las áreas de trabajo, en los bancos. Ahí es donde están las personas que eventualmente, por cambios que ocurren en el cuerpo, por un envejecimiento, es donde aparecen las enfermedades cardiovasculares y yo pienso que ahí es donde debemos trabajar. Así es, totalmente. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud describe las enfermedades no transmisibles como aquellas pues, que nos están afectando actualmente y van a afectar el futuro de nuestra población, nuestra población hoy día joven, pero mucho más adelante, ¿no? Entonces, y entrando un poco más en el tema, doctor, cuéntenos un poco, aquellas personas que nos están viendo, para que conozcan un poco, ¿qué síntomas deberían tener en cuenta un paciente ante la sospecha de una enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ok. Esta es una pregunta muy interesante y que muy constantemente nos hacen cuando estamos trabajando en distintas entrevistas o tipo de comunicación de esta forma. Quiero que demos algo claro. La hipertensión, a mí me gusta trabajar mucho sobre la hipertensión, porque la hipertensión realmente siempre se comenta que es un asesino silencioso. La verdad es que el objetivo del control de la presión arterial no solamente reducir es el número, porque siempre nos dicen arriba de 140 la presión arterial sistólica, usted ya es hipertenso. Si tú bajas la presión, ya te sientes bien. Pero realmente la verdadera importancia de controlar la presión, de invitar a los pacientes a hacer ejercicios, a comer bien, a controlar la diabetes, es evitar la inflamación de las arterias. La inflamación de las arterias es el verdadero daño que causan estas enfermedades. Las arterias son, el corazón es un órgano que se encuentra en el tórax, en el lado izquierdo, y es un órgano que es un músculo, se llena de sangre y se contrae. Expulsa la sangre y utiliza las arterias que tienen la función de trabajar como una especie de tubería para distribuir sangre y nutrientes a otros órganos del cuerpo, riñón, cerebro y demás. ¿Qué ocurre? Cuando tienes presión alta y cuando tienes diabetes, tus arterias se inflaman, la parte interior de las arterias se inflaman y poco a poco el colesterol circulante se va pegando en las arterias, creando algo que se llama placas de colesterol. Que probablemente cuando las personas son muy jóvenes, tienen alrededor de 20 años, tienen muy pocas placas de colesterol. Pero ya cuando tienes 40, 45 años, poco a poco este proceso de formación de placas de colesterol va aumentando. Se va acelerando debido a que aumentamos de peso, tenemos más trabajo, tenemos más estrés, no comemos bien, hacemos menos ejercicio por estar ocupados con el trabajo. Entonces, estas enfermedades poco a poco se van desarrollando y puede que no te den síntomas. Realmente la hipertensión y la diabetes en la mayoría de los pacientes no dan síntomas. Por eso es que se invita a la población que por lo menos, desde que las personas cumplen 18 años, acudan una vez al año a visitar al médico. Por ejemplo, le tomas la presión, mientras si está normal, puedes venir en los siguientes 6 meses o en el siguiente año. Pero si el médico te encuentra la presión por arriba de 140 la sistólica y 90 la diastólica, entonces debe hacerse una segunda toma un par de días después para verificar que si el paciente es hipertenso. Yo siempre le recuerdo a mis pacientes lo siguiente. Si ustedes le hacen el diagnóstico de la hipertensión arterial, tiene que recordar algo. La hipertensión arterial no se cura. Se controla principalmente con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Así que, realmente, ¿cuáles son las manifestaciones de la hipertensión y la diabetes? Te puedo decir que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Pero ya cuando tienen una consecuencia, un infarto de corazón o están teniendo angina por la obstrucción de una arteria, pues el paciente puede presentar algo que para mí es muy importante. Que el paciente siente que se agota cuando realiza actividad física de rutina, ya sea caminar dentro de la casa o subir algunas escaleras o cuando camina más de 6 minutos, siente que ha perdido capacidad vital, tenemos que pensar que si este paciente tiene factores de riesgo puede tener una enfermedad del corazón. Todo cambio en nuestro organismo que no tenga una explicación en pacientes con factores de riesgo, tenemos que empezar a pensar en enfermedad cardíaca. Ese es un buen punto porque estoy seguro que esto también va de la mano de estos retos que está llevando adelante en la sala de cardiología del Hospital de Panamá Oeste. Porque al ser el único, asumo que tiene un gran número de retos para esta comunidad de 1 millón de habitantes. Claro, por supuesto. En el último año, en ese momento era el único. Ahora
está otro cardiólogo que se llama el doctor José Concepción, que es el que me apoya en el área de Panamá Oeste. Ya somos dos. Somos dos, pero nuestra policlínica tiene un área más o menos como de casi 75.000 personas que tiene que abarcar en la área de La Chorrera. Pero si nos toca en verdad ver toda la cobertura, es casi 1 millón de personas. Ok, ¿cuál es el reto? Sí, definitivamente yo lo pienso de esta forma. Y esto lo aprendí en una conferencia que escuché del profesor Manuel Anguita, el expresidente de la Sociedad Española de Cardiología, donde él comentaba que no hay suficiente endocrinólogos y suficiente cardiólogos para atender todos los casos de diabetes e hipertensión que había en España. Entonces, ¿qué se les ocurrió a ellos? Ampliar el entrenamiento y la educación al resto de los profesionales. Entonces, yo considero, y aquí en Panamá no sé el número exacto, pero considero que tal vez hayan como 20 o 25 endocrinólogos de adultos para casi medio millón de personas con diagnóstico de diabetes. Es imposible que lo puedan atender. Entonces ahí es donde viene el rol que es extremadamente importante del médico de cabecera o el médico de atención primaria, que es el médico general. En mi opinión, las sociedades de medicina deben empoderar a estos médicos sobre las enfermedades cardiovasculares, para que ellos sean capaces de hacer el tamizaje, la prevención y el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas enfermedades. Con la ayuda de la medicina general, yo creo que sí podemos ampliar definitivamente el marco de pacientes que podemos abordar. Entonces, que a esto agregamos que el personal de enfermería también nos ayude con la educación de los pacientes y que dentro de nuestra propia cultura cambiemos esto de que si el niño está gordito, es un niño sano, que si uno tiene sobrepeso es normal, porque si te pones a ver en el mundo, estoy seguro que todo el mundo conoce a un hipertenso y un diabético. Incluso cuando alguien fallece de un infarto, siempre dicen, ah, le dio un infarto, pero es porque era hipertenso y porque era diabético. Y esto lo deberíamos ver al revés. Si yo soy diabético, debo pensar que estoy perdiendo por lo menos 10, por lo menos 7 años de calidad de vida, comparado a lo que debería vivir si no tengo diabetes. Y si le sumas la presión y si le sumas otros factores de riesgo, yo me preocuparía realmente si tuviera estas enfermedades. El problema es que como no nos da síntomas y está en nuestra cultura, por la gran cantidad de pacientes que hay, verlo como algo en teoría normal o por lo menos no algo tan llamativo. Yo siempre he dicho, porque cuando alguien te dice que tienes diagnóstico de cáncer, se acaba el mundo para esa persona. Pero si tú recordaras que la diabetes es la causa número 1 de ceguera en el mundo, la primera causa de amputación no traumática de extremidades en el mundo, la principal causa de enfermedad renal del mundo, entonces tú pensarías, hey, tener diabetes es algo peligroso. Entonces mejor hago ejercicio, como bien y trato de mantenerme en comunicación con mis médicos para evitar cualquier complicación en un futuro. Doctor, y ante este panorama que nos presenta a nivel nacional como a nivel mundial del impacto que tiene estas enfermedades no transmisibles, la tecnología también se ha convertido en una herramienta muy importante para llegar al mayor número de pacientes, para detectarlos a tiempo y para darle seguimiento. ¿Cuál considera usted que son los avances tecnológicos que han beneficiado a la cardiología en los últimos años? Ok, es una excelente pregunta. Te quiero preguntar, ¿te refieres exactamente a tratamientos o para tratamientos para los pacientes o te refieres a alguna plataforma donde podemos llegar con más información? Puede ser tanto plataformas, también hoy día se utilizan muchos gadgets para el monitoreo de pacientes, que de repente es de uso más común, inclusive los celulares tienen aplicaciones para manejo de pacientes desde ese punto de vista, inclusive también hoy día pues la telemedicina también, ¿no? Entonces sí, ok, tu pregunta es muy interesante y definitivamente en todo lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia del COVID-19, la telemedicina es un tema que se está hablando de forma constante dentro de los profesionales de la salud. Y todo lo que te voy a expresar es una opinión muy personal. Yo pienso que la telemedicina es un complemento, porque la telemedicina tiene algunas limitantes. Primero, que no hay un marco legal establecido en nuestro país y esto realmente, cómo protegemos al paciente o cómo nos protegemos nosotros, no solamente en cuestión de la certeza del diagnóstico, sino la protección de los datos dependiendo de la plataforma que usamos. Eso es una realidad. Y dos, que no todos los pacientes tienen acceso al Internet y algunos pacientes no son, en teoría, tan tecnológicos para poder acceder a esta plataforma. Para mí es un complemento excelente para hacer una especie de triage o preselección. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, conozco a mi paciente y mi paciente me está
estamos haciendo una telellamada, una evaluación a distancia, este paciente ya es conocido. Y este paciente me dice, mire doctor, a diferencia de la última cita, mire mis piernas, que las tengo hinchadas, yo le puedo recomendar, porque ya tengo el expediente en mi computadora, o utilizo una nube, donde tengo los pacientes registrados, entonces yo le puedo decir, bueno, podemos aumentar la dosis de diuréticos y demás. Creo que en esta parte funciona, porque lamentablemente no todos los pacientes tienen por lo menos el sfigmomanómetro o el dispositivo para tomar la presión arterial. Los dispositivos para, utilizando los relojes que pueden calcular la frecuencia cardíaca, tampoco están disponibles todo el tiempo y algunas veces se pueden equivocar. Entonces yo pienso que la pandemia va a acelerar que estos procesos aparezcan. O sea, el que no se adapte a esto se va a quedar detrás. Y eso le toca no solamente al médico, no le toca solamente al paciente, sino le toca a las distintas compañías disminuir costos, hacerlos más accesibles, para que entonces podamos considerarlo tal vez en algún momento como una opción real. Ahorita funciona muy bien, pero estoy seguro que apenas liberen todas las restricciones que tienen por la pandemia y la cuarentena, estoy seguro que los pacientes van a preferir nuevamente volver a visitar a su médico. Porque al final tenemos que recordar que estas especialidades o estas ramas de la medicina son muy humanísticas. El paciente al final está buscando que el médico le diga todo va a estar bien con el tratamiento que te vamos a ofrecer, que vamos a mejorar tu calidad de vida, que no solamente te vamos a agregar años de vida, sino que vas a poder disfrutar de esos años que vamos a conseguir si mantenemos el tratamiento que estamos trabajando. Entonces, el paciente necesita eso, el paciente también le gusta salir, el paciente le gusta visitar a su médico, que las secretarias lo llamen, lo agenden, le pregunten cómo están los nietos, etc. Eso definitivamente a las personas les gusta. Sobre los avances de la tecnología, bueno, tú has podido ver y todo el resto de los compañeros que están ahorita mismo escuchándonos, los que estábamos estudiando sobre el COVID todos los días salían distintos artículos, experiencias de distintos países, China, Brasil, España, Francia, y tú puedes vivir leyendo artículos y nunca pararte ni siquiera a comer. Pero yo pienso que hay áreas de la medicina que han cambiado muchísimo. Creo firmemente que la insuficiencia cardíaca ha cambiado totalmente. Hace tal vez 20 años se consideraba que los pacientes con insuficiencia cardíaca eran pacientes que se llenaban de líquido en los pulmones, se hinchaban las piernas y había poco que hacer porque ese corazón estaba aumentado de tamaño o no funcionaba bien. Desde el año 2013 hacia acá han aparecido distintos medicamentos que disminuyen la probabilidad de que el paciente fallezca a consecuencia de enfermedades cardiovasculares, disminución de los números de hospitalizaciones, y yo creo que esto ha creado una nueva cultura. Si tú recordarás, Gabriel, probablemente cuando estábamos en la universidad, cuando se hablaba de insuficiencia cardíaca era muy poco, pero la insuficiencia cardíaca es un tópico que está de moda desde hace por lo menos 4 a 5 años. Y creo que lo otro que está avanzado muchísimo en la cardiología es la capacidad de reparar arterias y válvulas del corazón sin hacer necesariamente una intervención de corazón abierto, utilizando intervención percutánea, donde hay una invasión mínima al paciente, donde se consiguen menos tiempo de hospitalización y menos complicaciones. Creo que es al final la medicina estructural, donde los hemodinamistas se han entrenado en anatomía estructural, donde ellos hacen estos reemplazos de válvulas y demás. Yo creo que está yendo súper bien y creo que es algo que llegó para quedarse, definitivamente. Y es un avance que hemos podido ver en nuestros tiempos y definitivamente es impresionante, doctor. Vamos a aprovechar para tomar algunas preguntas que nos han hecho los asistentes. Primero, gracias a todos por conectarse. Como saben, estamos conversando con el doctor Julio Effio sobre 5 tips para proteger el corazón. Entonces, vamos a tomar esta primera pregunta que nos hace Juan Quibolo, que es, ¿desde qué edad se empiezan a obstruir las arterias? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la clave en la medicina cardiovascular siempre es estratificar al paciente. ¿Y qué significa estratificar al paciente? Tú puedes clasificar al paciente en riesgo bajo, intermedio y alto para tener una enfermedad del corazón. Entonces, ¿a qué me refiero? No es lo mismo tener un paciente de 30 años, hipertenso, con obesidad y colesterol alto, que tener un paciente de 30 años sin ninguna de las otras enfermedades que he mencionado. Entonces, yo creo que eso es lo principal, dependiendo de qué tipo de persona es. Entonces, vamos a clasificar al paciente según los factores de riesgo que tenga.
hay modificables y no modificables. Los no modificables son la edad, hay una relación directa entre mayor edad tiene el paciente, mayor es la probabilidad de tener complicaciones cardíacas o del sistema cardiovascular. Si el paciente tiene herencia, donde ha tenido familiares que en edades tempranas, papá o mamá, hayan fallecido en edades tempranas de una complicación cardíaca. Y edades tempranas me refiero a 45 años los hombres y 55 las mujeres. Y los hombres tienen mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares en las edades tempranas que las mujeres. Ya cuando las mujeres llegan a la edad de adulto mayor, entonces más o menos se equiparan. Esos son los no modificables. Pues no podemos hacer gran cosa por eso, porque al final todos vamos a envejecer, por lo que lleguemos a bien. Esperamos. Los modificables son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad y el consumo de tabaco. Y son considerados modificables porque con tratamiento para la presión arterial, con pastillas o píldoras, se puede controlar la presión arterial. Lo mismo ocurre con el control de la diabetes. Si el paciente pone de su parte, hace ejercicio, come mejor, puede bajar de peso. Si tiene la voluntad de dejar de fumar, se puede revertir el efecto del cigarrillo. Entonces yo creo que a la pregunta que hace el compañero, ¿desde qué edad? Va a depender. Si llevas un estilo de vida acelerado y donde no comes en casa, donde te encuentres en la calle cuando tienes hambre, yo he visto pacientes que en menos de 2-3 meses, porque cambian de trabajo o se mudaron de casa y ya no pueden, digamos que llevar comida al trabajo y tienen que comer en fonda o en restaurantes, estos pacientes en 2 a 3 meses el perfil de colesterol en la sangre, cuando le hacemos laboratorio, cambia drásticamente. Y generalmente esto lo vemos después de las fiestas de fin de año. Los pacientes que vienen a la consulta en enero y febrero, estos son cambios reales. Y yo siempre les comento, por favor, el trabajo que hemos realizado por un año, yo sé que la vida es para vivirla, yo creo firmemente. Cuando a mí un paciente me dice, doctor, yo puedo ir a la playa, doctor, y me puedo tomar una copa de vino, y le digo, por supuesto, porque la vida es para vivirla. La pandemia nos lo ha vuelto a demostrar. Estamos prestados en esta vida. Entonces yo creo, sí lo puedes hacer. Pero si tú sabes que eres una persona que eres hipertenso y diabético, no puedes comer en abundancia y sin control. Entonces, sí, definitivamente va a depender de qué factores de riesgo tienes. Y puede ser desde edades muy tempranas. O sea, desde la niñez definitivamente las placas de colesterol pueden aparecer. Y la genética juega un factor muy importante en esto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen está relacionada en el cuadrito, está relacionada a justamente nos preguntan, ¿los hipertensos necesitamos algún cuidado especial para el COVID? Ok, esa es una excelente pregunta. Y es una pregunta que definitivamente tiene varias aristas. Tenemos que recordar lo siguiente. En algún momento cuando yo mencioné qué ocurría con la hipertensión y con la diabetes y el resto de las enfermedades cardiovasculares, es un proceso de inflamación en el cuerpo. Eso hace que nuestras arterias cambien. Entonces, ¿qué hace el COVID-19? El COVID-19 no, el SARS-CoV-2, que cuando infecta al paciente y manifiesta enfermedad, se llama entonces COVID-19. ¿Qué ocurre en los pacientes con COVID-19? Estos pacientes entran en una fase de un proceso inflamatorio que es una super respuesta del sistema inmune, el sistema que nos protege de agentes patógenos como virus y bacterias, tiene una super reacción, era una inflamación fuera de control al resto del órgano, de los órganos del cuerpo, causando que las personas que de por sí ya estaban inflamadas por la hipertensión, por la diabetes, por eso es que si se ponen a ver, las personas con edad adulta son las que sufren las consecuencias mortales y letales del COVID, es porque son personas que ya tienen un proceso inflamatorio ya establecido. Y por eso las primeras restricciones fueron pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedades del pulmón o corazón, tienen que quedarse en casa. Es por eso, porque estos pacientes están inflamados. La clave aquí es recordar que los pacientes con enfermedades cardiovasculares están inflamados. Y el COVID-19 es una manifestación de inflamación sistémica. Entonces se crea la tormenta perfecta. Paciente con corazón y pulmón débil, con arterias inflamadas, en una enfermedad que te causa procesos de trombos, que obstruyen las arterias y te inflaman las arterias, entonces definitivamente la consecuencia es la alta letalidad que tiene esta enfermedad. Vamos con la siguiente. A ver, un poco nos preguntan si el tabaco y el cigarrillo tienen el mismo efecto sobre el corazón. Ok. Esta es una muy buena pregunta.
eh, las distintas guías internacionales para la prevención de las enfermedades cardiovasculares nos indican, lo importante es siempre reconocer que cuando tú controlas algunos de estos factores de riesgo, qué tanto se reduce la probabilidad de que a este paciente que está teniendo un control de la presión o otro factor de riesgo, cuánto reduce el riesgo, cuánto se reduce. Entonces, el cigarrillo es muy interesante porque el cigarrillo siempre está asociado a cáncer de pulmón. También está asociado al cáncer de vejiga. Pero cuando el paciente está fumando, cuando el paciente deja de fumar, al primer año el riesgo de tener un infarto se reduce al 50% si te comparas a una persona que no está fumando. Cuando pasan 5 años, el efecto del cigarrillo sobre el sistema cardiovascular o sobre el sistema de las arterias y el corazón, ese efecto desaparece a los 5 años. Entonces las guías internacionales nos promueven que, si bien es cierto, debemos en cada consulta insistir en el control y prevención de todos los factores de riesgo cardiovascular, si debemos elegir uno, debemos atacar directamente al cigarrillo porque es el que tiene el efecto más rápido. En un año baja el riesgo a la mitad de la probabilidad que te dé un infarto. Y ya que mencionas esto, es muy interesante porque en el año 2012 alrededor del 32% de la población panameña consumía tabaco. Personas mayores de 18 años, o sea, casi uno de cada 3. Cuando se implementaron las distintas estrategias, aumentar a 150% el impuesto del tabaco, eliminar la publicidad total del tabaco en las tiendas, supermercados y demás, y colocar entonces las imágenes estas muy sugestivas de las consecuencias del tabaco en las cajetillas de cigarrillo. Finalmente, varios años después, en el año 2016, 2017, Panamá bajó de un 32% a un 6.57% de la población. O sea, de un 32% a casi un 7% de la población. Eso hizo que Panamá, en esos informes, fuera considerado el país con menos consumo de tabaco en la región. Y esto es un logro que muchas veces no se menciona, pero fue un logro importantísimo porque eso cambió la cultura. Ahora cuando tú ves que si alguien está fumando en la terraza de un restaurante, pues el resto de la población se alarma de lo que están consumiendo ahí. Si alguien está fumando en el balcón de un edificio, pues los vecinos se quejan. Entonces ya fumar no es normal. Cuando éramos más jóvenes y íbamos a las discotecas, pues recordarás que uno entraba a las discotecas, estaban llenas de humo y las camisas, aunque no estuviera fumando, las camisas quedaban con ese olor. Las muchachas cuando se lavaban el cabello tenían que hacerlo con gran intensidad porque pues, el humo y todo lo demás pues, las contaminaba. Entonces, eso es algo muy importante. El consumo de tabaco, y es lo que digo, las campañas funcionan. Nada más que no hay nada más difícil que cambiar el hábito de una persona. Pero esta campaña del tabaco es un claro ejemplo de que cuando se puede, definitivamente se pueden lograr. Cuando se quiere, se pueden lograr. Así es. Y esto va muy de la mano con la siguiente pregunta, porque como mencionabas a un inicio, es temprano en tu formación como médico, como ya hoy día en tu etapa profesional, también te has enfocado mucho en educar tanto a estudiantes de medicina, personal de salud, también a la población en general, a través del Grupo Médico Panamá, ¿no? Entonces, una de las herramientas que utilizan el Grupo Médico de Panamá, y también utilizó este proyecto pues de la ley antitabaco, era pues las herramientas de comunicación efectiva para prevención y cambio de comportamiento. Entonces, cuéntanos por qué esta herramienta es importante para el que no lo conoce y qué impacto ha tenido. Claro. Tu pregunta, casualmente la estaba conversando con algunos colegas el día de hoy, con los médicos internos, donde yo les comentaba y hacía una pregunta abierta al grupo de médicos internos del Hospital Nicolás Solano, que son alrededor de 30. Pregunté, ¿quién de ustedes se considera un comunicador? ¿O quién de ustedes considera que realiza un trabajo de comunicador todos los días? Nadie levantó la mano, hubo silencio en la sala y yo comenté. Pero ustedes a diario no le comentan al paciente qué está ocurriendo con su enfermedad y cuál es el plan de trabajo. A los familiares de estos pacientes no le comunican cuál es la situación de este paciente. No conversan conmigo todos los días cuando nos presentan los distintos casos en las diferentes salas. Entonces yo creo
que en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina, nos enseñaron a estudiar muchísimo, con hambre, con mucha fatiga, con pocas horas de dormir, interminables páginas y textos, pero no nos enseñaron a comunicar. No nos enseñaron a comunicar. Y la comunicación es extremadamente importante, porque después, si recordamos, la comunicación en tiempos de crisis se ha puesto en práctica en la pandemia. La comunicación es tan importante porque no solamente es yo decirte palabras a ti, yo como un ente emisor debo tener la capacidad de hacer fácil la información que te voy a transmitir a ti y que usted la pueda entender para poder ponerla en práctica. Y creo firmemente que la comunicación eficaz es importante, porque si yo no comunico de forma correcta, entonces no voy a tener impacto en la salud de mi paciente. Entonces, ¿cómo logramos esto? Uno, primero que todo, preparándonos. Dos, creando empatía. ¿Y qué es empatía? Pues nosotros tenemos que saber con qué tipo de paciente estamos trabajando, con qué paciente vamos a colaborar, dónde vive, con quién vive, quién es su familia, que si tiene seguro social, si tiene seguro privado. Eso nos permite ganarnos la confianza del paciente. Y la confianza del paciente, tenemos que recordar, siempre lo menciono siempre, los pacientes nos entregan a nosotros su bien más importante, que es la salud. Lo mínimo que nos toca a nosotros es hacer nuestro máximo esfuerzo para tener éxito en el trabajo, para curarlo de su enfermedad. Entonces yo considero, y yo utilizo distintas herramientas, como lo mencionaste. Yo creo firmemente en las redes sociales, y no hablo de Instagram, porque Instagram lo utilizan las generaciones más jóvenes, 25, 30 años. Ya el Facebook lo están utilizando las generaciones arriba de 35, 40 años. Nuestras mamás, nuestras tías utilizan Facebook. Pero nuestros pacientes utilizan WhatsApp. WhatsApp es una red social. Y yo utilizo los estados de WhatsApp de mi celular, que definitivamente se los comparto a mis pacientes. Yo le coloco muchísimos textos e imágenes que son sencillos para ellos. Por ejemplo, recuerda visitar a su médico una vez al año. Los mensajes que recibo son: hola doctor, dentro de 2 meses nos vemos. Doctor, tiene razón, voy a sacar una cita. O si pongo un mensaje donde dice, y pone una persona acostada y comenta que la falta de ejercicio o la poca movilización o sedentarismo es un factor de riesgo, los pacientes dicen: entendido doctor, voy a empezar a caminar alrededor de mi casa a pesar de que es la pandemia COVID. Y el paciente camina dentro de su casa. Entonces, esto te lo comento porque son pacientes adultos mayores. El que es más joven lo ha captado una vez, capaz que ni siquiera te dice nada. Pero hoy me di cuenta que la red social que más se utilizan es el WhatsApp. Los abuelitos utilizan WhatsApp, nuestras abuelas usan WhatsApp, nuestras tías, nuestras mamás. Entonces, es mucho más complejo de que ellos utilicen Instagram o Facebook. Entonces, yo pienso que la clave, como siempre lo digo, es clasificar al paciente. El paciente, cómo se comunica. Entonces, casualmente el video donde explico la inflamación de las arterias, los pacientes quedan impactados porque yo utilizo mi computador y les presento el video cómo el colesterol se va pegando poco a poco en las arterias. Y los pacientes se preguntan: ¿eso es lo que me está pasando a mí? Yo le digo: sí, te está pasando en este momento y desde hace 10 años que eres diabético. Vamos a trabajar para que ese proceso se detenga. Entonces, creo que la comunicación es extremadamente importante. Considero definitivamente que si no eres un buen comunicador, tu deber como profesional de la salud es capacitarte para mejorar esa habilidad. Creo que eso es algo muy importante. La verdad es que es un punto muy importante y estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Vamos a aprovechar una siguiente pregunta, donde nos dicen, ok, justamente nos pregunta Elika: ¿cómo una persona con obesidad puede cuidar su corazón? ¿Qué recomendaciones debe seguir esa persona? Ok. Es muy importante la siguiente aclaración. Nosotros muchas veces, hace algunos años se hablaba mucho del índice de masa corporal, donde se tomaba el peso del paciente y su relación con la altura. Con el tiempo hemos aprendido muchísimas cosas. Yo, por mi parte, prefiero trabajar con nutricionistas junto a la terapia farmacológica que vamos a implementarle al paciente. Por lo siguiente, cada persona es distinta. Y nosotros en cardiología hacemos una medición del perímetro abdominal, donde, si podemos ver que los pacientes, los masculinos, tienen más de 102 centímetros, las mujeres más de 88 centímetros de perímetro abdominal, eso es considerado un factor de riesgo tan importante como la hipertensión y con la diabetes. Y cuando hablamos de perímetro abdominal, hablamos de barriga. ¿Y por qué la barriga? La grasa abdominal
es distinta a la grasa que tienes en los brazos, tal vez en los cachetes, en los muslos. Esta grasa secreta una sustancia que se llama interleuquina 6, que crea un proceso inflamatorio en las arterias. Entonces, tú puedes ser una persona delgada, pero con un perímetro abdominal marcado o abultado, y tú tienes tantas probabilidades de tener un infarto como una persona que solamente tiene hipertensión. Entonces, la pregunta es, sí, ¿qué hacemos con la obesidad? Bueno, cuando tú vas a la nutricionista, muchas de las nutricionistas tienen un dispositivo que te mide por medio de la densidad, te mide las distintas densidades de los tejidos, ya sean muscular, el tejido graso, tu composición de agua corporal, incluso tu tejido óseo. ¿Y por qué es importante? Porque cada cuerpo es distinto. Muchas de las personas lo que hacen es que cuando quieren entrar en un proceso rápido para bajar de peso, dejan de comer. Porque si antes comían una porción, ahora voy a comer la mitad de la porción 3 veces al día. Entonces es verdad, bajan de peso. Pero cuando bajan de peso de esa forma, bajan tanto grasa, bajan también músculo. Y el músculo es extremadamente necesario para seguir quemando grasa. Por eso es que muchas veces las personas se estancan o hacen un rebote. ¿De qué hace la nutricionista? Te prepara una dieta donde usted no va a perder músculo y va a perder grasa. Si pierde músculo, lo pierde en pequeñas proporciones. Incluso eso va asociado a un plan de ejercicio que sería lo ideal. Por eso es que yo creo firmemente en esto, porque los médicos, ¿cuántas clases de nutrición recibimos? Un semestre en séptimo semestre, que tal vez fueron que 5 por, no sé, tal vez fueron que 20, 25 clases o 25 horas de nutrición, y yo creo firmemente en el trabajo en equipo. Por eso es que en nuestro grupo de cardiólogos asociados, ahí trabajamos con la licenciada Graciela, y Graciela es la que lo ve a nuestros pacientes. Y creo en esto, creo que es un complemento. Cuando tú tratas la diabetes, tú utilizas 3 puntos para tratar. Medicamentos para el colesterol, medicamentos para el azúcar y medicamentos para la presión. Utilizando esas 3 estrategias, consigues una reducción de alrededor del 27% de la probabilidad de que un paciente tenga un infarto. Pero si el paciente baja de peso, tiene cambios en el estilo de vida, en la forma de comer, eso puede llegar hasta un 55%. O sea, sumado a la terapia farmacológica junto a los cambios en el estilo de vida. Incluso los cambios en el estilo de vida tienen un poder de reducción mucho más que la terapia farmacológica. Y quiero que quede claro que a pesar de hacer todo eso, queda un factor residual de alrededor de un 40-45% de probabilidades que todavía no podemos llegar a reducir. O sea, que tú tengas las enfermedades y las tengas controladas, tanto como medicamentos como estilo de vida, aún así tienes riesgo cardiovascular aumentado versus a una persona que no sufre de esta enfermedad. Entonces, por eso es que mantener los estilos de vida saludables es lo más importante, evitar estar enfermo es lo más importante. Así es. Y también algo que menciona que es cuando el médico, cuando se va a la atención con el médico y este médico le refiere tanto al nutricionista como a otros especialistas, es importante asistir porque al final la decisión que se toma es una decisión integral, con la información que se recibe de todos los especialistas. Entonces, acá nos preguntan, vamos a tomar una siguiente pregunta del público y va muy alineada a la dieta de los panameños, ¿no? Esta dieta de los panameños, estos platos típicos, ¿representan algún riesgo para nuestro corazón? ¿Qué recomendación usted le da a este tipo de pacientes o a los pacientes que tienen que la alimentación que reciben es esa? Ok. Es una pregunta compleja y considero algo que una vez me comentó, que siempre comenta mi amigo el doctor Irán Martin de Medicina Familiar. A veces tenemos que volver a aprender. Tenemos que olvidar viejos conceptos, tenemos que aprender nuevas cosas. Tenemos que aprender a volver a aprender las cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es cultura. Nosotros nos enseñaron a comer de esa forma. Al panameño le enseñaron a comer que si no hay arroz no te vas a llenar. Y que puedes comer arroz con espagueti sin ningún problema. E incluso si le puedes poner ensalada de papa, tampoco no hay ningún problema. Entonces yo creo firmemente en lo siguiente, y te lo digo como paciente. O sea, esto es con full honestidad. En un momento de mi carrera tenía tanto trabajo y cuando estás empezando, generalmente te llueven muchas oportunidades, muchos proyectos y pues, no puedes decir que no. Te metes en la onda, estar trabajando todo el día y todo lo demás. Y yo llegué a subir muchísimo, como casi 25 libras. Y yo acudí a la nutricionista, o sea, yo tenía problemas con el sobrepeso. Tú me preguntarás, bueno, ¿cómo hiciste? Bueno, yo fui a la nutricionista. Y ella me preguntó, doctor, ¿usted cuál es su estilo de vida?
y le comenté todo, desde qué desayunaba, a qué hora almorzaba y todo lo demás. Y básicamente aprendí a que comía exceso de carbohidratos en la mañana, llámese pan, y por eso es que a las 10 de la mañana tenía hambre, y a las 10 de la mañana tenía que comer algo, y al mediodía ya tenía hambre de nuevo. La verdad es que comía a las 12 en punto, pero no volvía a comer hasta las 8 o 9 de la noche, porque estaba en la consulta atendiendo pacientes. A las 8 o 9 de la noche mi cuerpo me decía, nunca se me olvida lo que me dijo, ella me decía, tu cuerpo y tu mente te juegan en contra y te sabotean. Hay que hacerte un reset, porque a las 9 de la noche tu cuerpo te dice, tienes 9 horas sin comer, has trabajado muchísimo, tú te mereces ese corte de carne con patacones. Yo decía, sí, me lo merezco, he trabajado muchísimo, he estudiado 14 años, he visto más de 12 pacientes el día de hoy, he salvado muchas vidas, yo me lo merezco. Al final me senté y ella me explicó entonces la importancia de las meriendas, entre cada una de las comidas, la importancia de que cuando vas a comer, una de tus meriendas puede ser, la gente siempre te habla de los frutos secos, pero en realidad son 8. No es, la gente siempre dice que no, que es un puño, no, son 8, y eso te mantiene con una saciedad que te permite llegar con menos hambre, por ejemplo, a la cena. Y en la cena tienes tu plan establecido. Entonces, ¿qué yo hice? Pues me tomó muchísimo tiempo, y se lo digo a mis pacientes. Me tomó, uno, aprender a ir al supermercado, a comprar nueva comida. Dos, me tomó entonces la dificultad de quién me preparaba la comida. Y acostumbrarme entonces a llevarme esas comidas en el carro para entonces comer en la oficina. Porque yo era de los que comía en restaurantes, siempre nos están invitando a comer, compartimos con los colegas, entonces comía todo. Entonces tocó aprender muchísimo, porque definitivamente ya no soy tan joven. Y no antes, cuando tenía 25 años y estaba en la universidad, yo corría 2 semanas y perdía 15 libras. Ahora yo tengo que tener 3 meses para quemar 15, 20 libras. De todo cambió. Entonces yo pienso que tenemos que comunicar mejor. Entonces yo confío mucho en mi nutricionista porque ya tiene la capacidad de comunicarse con las personas. Entonces yo creo que todos debemos evolucionar eso. Imagínate que tú le digas a un paciente, ¿qué problemas tenemos? Bueno, eso me pasa constantemente. Yo a los pacientes diabéticos les comento, bueno, señor, usted no debe comer esto, esto, esto. Y cuando te salen con respuestas como, doctor, yo como lo que encuentro en la refrigeradora porque somos personas pobres. ¿Qué hacemos? Entonces es un problema sociocultural, económico, es un poquito complejo, pero yo pienso que poco a poco las personas han estado cogiendo conciencia, están tomando conciencia, y yo creo que es parte de la cultura. Si tú recordarás, bueno, cada casa es distinta, pero cuando yo era niño, no había un almuerzo donde a visitar a cualquier amigo de la escuela o algún familiar del interior, aquí en la ciudad, donde si era un almuerzo había una jarra de chicha o de jugo. Y eso ya es extraño. Ahora todo el mundo toma agua. Y eso son cosas que poco a poco han ido cambiando. Antes eso era muy común, que los niños tomaran soda y comieran un dulce en medio de la tarde. Eso ha ido cambiando. Yo creo que las personas cada día se cuidan más, hay más opciones. Y creo que yo creo firmemente en las campañas de prevención. Creo firmemente. Incluso yo me metí en cardiología porque cuando estaba en residencia de medicina interna yo trabajaba en una campaña de prevención. Pero me di cuenta que decirle a las personas no hagas algo no funciona. O sea, no comas comida de restaurantes de comida rápida. ¿Quién eres tú para decirme que no puedo hacer eso? O que yo te diga, ser obeso no está de moda, pero ¿quién eres tú para juzgarme? Entonces, creo que la forma en que muchas veces se enfocan las campañas no son las correctas. En este caso, yo pienso que tenemos que convencer a las personas que realmente el cambio les va a ofrecer un beneficio. Yo creo que nos equivocamos en la forma que abordamos a los pacientes. Si tú bajas de peso, siempre le digo a mis pacientes así de sencillo, si tú bajas de peso, sí, tu sistema cardiovascular se va a beneficiar. Pero, recuerda esto, cuando bajes las primeras 10 a 15 libras, no solamente te vas a ver mejor cuando estés frente al espejo. Le digo a las pacientes, ese pantalón que tienes 2 o 3 años que no te puedes poner, cuando finalmente te queda esa sensación irrepetible. Y las pacientes dicen, sí, doctor, yo voy a pelear para entrar en ese pantalón, porque todavía lo tengo ahí guardado, esperando que algún día me lo pueda poner. Entonces tú buscas la manera de motivarlo. Y yo tengo que admitir que yo tengo una alta tasa de éxito con los pacientes para bajar de peso. Y no lo hago con dietas. Y no estoy diciendo que yo
no utilizo a las nutricionistas, recalco que trabajo con nutricionistas, pero el poder de convencimiento con nuestras palabras tiene mucho que ver en la adherencia y en la tasa de éxito de los pacientes. Entonces, sí, no solamente decirle al paciente, tómate una pastilla en la mañana, una en la tarde, repite esto, laboratorios en 3 meses y regresa. Tienes que ofrecerle algo más. Creo que la nueva generación de médicos se está enfrentando a la nueva generación de pacientes. Antes los pacientes llegaban, se sentaban y el médico era una autoridad que te decía, haz esto de la forma en que yo lo digo. Ahora el paciente es un paciente extremadamente educado porque estamos en la era de la información y el paciente conoce muchas de las respuestas. Él solamente quiere estar seguro de lo que él va a hacer, lo avala un profesional de la salud. Porque el paciente sabe lo que tiene que hacer. Esto está en internet. Todo el mundo lee sobre COVID. Todo el mundo es experto en todo ahora. Porque la información no los permite. Entonces yo pienso que parte es eso. Parte de estar preparado y saber cómo comunicar y llegar a las personas. Sí, y esa comunicación, como bien mencioné, individualizada y personalizada a los pacientes es muy valiosa y está teniendo impacto con sus pacientes, ¿no? Entonces, doctor, además de médico, hemos hablado durante toda esta sesión sobre su formación, su experiencia en la vida profesional, en la formación, en qué es la comunicación, pero además se está desarrollando en otra fase muy interesante como empresario. Entonces, si nos puede contar un poco más de esa parte para que las personas que están viendo también conozcan esa fase. Claro, sí. Bueno, definitivamente esta faceta de empresario pues, es una consecuencia de muchas amistades que he hecho a lo largo de los años y definitivamente yo creo en el emprendimiento. Yo creo firmemente en la capacitación y el mejoramiento de las personas por medio de entrenamientos y creo que todos con la motivación necesaria podemos iniciar proyectos. ¿Ok? ¿Qué te mantiene en el camino? Pues la constancia y el hábito. Todos estamos motivados, pero lo que generalmente le falta al panameño, y digo el panameño porque puedo decir al resto de las personas, la mayoría de las personas les falta constancia. Todos están motivados, todos en la mañana se levantan, tengo muchas ganas de cambiar el mundo, pero ¿qué hacemos para mantenernos constantes? Entonces, sí, principalmente mi principal emprendimiento fue Grupo Médico Panamá, una empresa de educación médica continua. Esto nació, y siempre lo comento y lo recalco, porque uno de mis primeros maestros en cardiología, el doctor Eusebio Melo, del Hospital Nelson Collado de Chitré, un día me comentó, yo te voy a enseñar con el compromiso de que tú le enseñes a los demás. La verdad es que eso se me quedó aquí en la cabeza, porque yo me quedé pensando, hey, en verdad este doctor tiene que atender 20 pacientes en la consulta, tiene que ver 15 pacientes hospitalizados y él tiene que parar entre cada paciente para explicarme qué está haciendo. Y no le están pagando por eso. Eso se me quedó grabado, porque considero que él hizo algo muy importante para mí, para mis compañeros, porque nosotros éramos el primer grupo de una universidad privada que iba a hacer una rotación en el interior del país. Ellos no tenían por qué hacer eso. Alguien puede decir que no, voy a rotar con otro doctor. Entonces, comencé a trabajar en eso que me dijo el doctor, comencé a ayudar a otras personas con la poca experiencia que tenía en ese momento. Y definitivamente, entonces eso, yo siempre he considerado que uno atrae personas que piensan igual, no igual, piensan similar. Entonces, poco a poco, personas que también les interesaba la docencia se fueron acercando a mi persona y a los que no se acercaban los íbamos a buscar y les decíamos, hey, ¿quieres ayudarnos? Y fuimos creando entonces un grupo que se dedicó a la capacitación. Primero empezamos con estudiantes de medicina, después avanzamos a médicos generales, después a especialistas, siempre todos a la vez. Y en algún momento pues llegamos a tener una filial en Costa Rica y el grupo médico nos ha permitido ser expositores, no solamente a título personal, sino como grupo. Hemos ido a Colombia, hemos estado haciendo cursos para empresas en República Dominicana, donde también capacitamos a profesionales del área de Centroamérica y el Caribe. Entonces, este emprendimiento ha sido bien interesante porque nos permitió modernizarnos, de ser un grupo que daba clases presenciales, pero vimos la limitante que no podíamos llegar a las personas que vivían en Herrera, en Veraguas, en Chiriquí. Entonces creamos una plataforma virtual hace 5 años, una plataforma académica, donde entonces hicimos los primeros diplomados virtuales en la República de Panamá. Y eso nos permitió entonces también ser profesores para los estudiantes de medicina de las universidades de Costa Rica por medio de esta plataforma.
Y eso nos ha permitido entonces ir creciendo, ir adaptándonos a las nuevas tendencias. Entonces, por eso que esto de la telemedicina y las conferencias y las presentaciones online, para nosotros no son algo desconocido porque tenemos ya casi 5 años haciéndolo. Entonces, y mi socio, que se llama Augusto Hernández, el médico intensivista, creo que somos bastante visionarios en eso. Eso nos ha permitido, siempre estamos pensando en nuevas ideas de cómo cambiar, qué podemos implementar. Eso la verdad es que me mantiene mucho al margen porque ha sido muy importante porque al final, si te pones a ver, Gabriel, hace muchos años cuando dimos ética en la universidad, nosotros nos decían que la promoción de los servicios de salud era antiético. A mí nunca se me olvida eso. Es más, cuando yo estaba en la residencia y yo utilizaba las redes sociales, no para promover mi nombre ni mi servicio, porque nosotros no podíamos atender, sino para dar datos a estudiantes de medicina sobre el electrocardiograma, cómo interpretar una radiografía tórax. La gente comentaba que yo estaba haciendo promoción de mi marca o de los servicios de salud. Y yo me quedé pensando siempre, qué equivocado, porque al final todos somos vendedores. Todos somos vendedores de alguna u otra forma y no es necesariamente cobrar. Al final a las personas yo les vendo una idea. Yo les vendo una idea que el control de la presión arterial y la diabetes va a tener beneficio en tu salud. Nosotros vendemos ideas, todos vendemos ideas. Entonces yo he buscado distintas herramientas para vender y hacer que mis pacientes compren mis ideas. Y soy fiel creyente en que las personas compran personas. O sea, las personas, por ejemplo, cuando estamos viendo acá, la gente dice, sí, Sangre Panamá. ¿Sangre Panamá quién es? Bueno, Sangre Panamá es Gabriel Rebullón. Cuando tú ves la trayectoria de Gabriel Rebullón, dices, este es un muchacho que de la etapa de la universidad tiene este proyecto, mira hasta dónde ha llegado, es un proyecto incluso que involucra a su familia. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir a Sangre Panamá. La gente compra personas, porque Sangre Panamá, Panamá somos todos, sangre tenemos todos. Pero ¿quién está detrás de Sangre Panamá? Entonces yo considero eso. Sí, dice Grupo Médico Panamá, pero detrás del Grupo Médico Panamá hay un gran grupo de personas, de profesionales de la salud. Entonces, quiero recalcar eso nuevamente. A mí lo que me ha permitido definitivamente hacer esta parte de emprendimiento y todo lo demás es que creo firmemente en el mercadeo, en el uso de redes sociales, en las capacitaciones, en el neuromarketing. A mí me encanta eso. Es más, si yo en algún momento tuviera que elegir hacer algo que no sea medicina, aparte de ser técnico de fútbol, sería dedicarme entonces a trabajar en el desarrollo de marcas y estrategias de mercadeo. Eso es lo que a mí me gusta y es lo que me apasiona. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Ya Instagram nos está cortando, lamentablemente. Hola. Ya, todo bien, listo. Sí, gracias. Bueno, la tecnología, como siempre, uno de los requerimientos que nos brinda Instagram es que nos permite estar 1 hora, pero esta conversación está muy interesante y nos han escrito, apenas cerró la llamada, muchas personas, a un grupo de personas, para que continuáramos unos minutos más hablando de este tema, ¿no? Entonces, nos estaba conversando un poco sobre su experiencia con Grupo Médico Panamá, cómo han ido desarrollando este proyecto a nivel tanto de Panamá como la región, cómo esas palabras de su profesor en formación, que creo que hoy los que nos ven y muchos colegas hoy día se están desarrollando y están actuando como profesores, tienen una responsabilidad muy importante, porque el impacto que tienen en la vida de esos futuros profesionales es muy grande y puede ser positivo como puede ser negativo. Entonces, qué bueno que su experiencia tuvo a ese primer profesor. Estoy seguro que sabe del trabajo que está haciendo, está muy orgulloso, y así muchos también, ¿no? Entonces, nos quiere contar un poco más, algo más alrededor del área de emprendimiento. Sí, esto que comentas es muy interesante porque en el desarrollo de la marca personal, yo creo firmemente, al final, y se lo comento siempre a mis estudiantes, se lo comento a los internos, y te comento mucho a los internos porque son el grupo con el que estoy trabajando directamente en este momento. Tienes que buscar tu factor diferencial. O sea, si estamos en un hospital donde hay médicos, todos somos médicos, por lo menos somos médicos generales. Sí, algunos tendrán especialidades, otros subespecialidades, pero ¿qué nos diferencia al uno y al otro? Yo creo que algo que no nos han enseñado y no nos enseñaron, porque bueno, yo cuando fui en la escuela, pero pienso que es algo que se puede aprender, es reconocer cuáles son nuestras verdaderas habilidades.
realmente cuál de tus habilidades es un factor diferencial frente al resto de las personas. Y considero que cuando tú eres capaz de reconocerlas, entonces eres una persona que tiene un potencial para llegar más allá. La mayoría de las personas en realidad no reconocen cuál es su mejor habilidad. Eso yo lo reconocí desde temprano, desde que yo era estudiante de medicina, creo que incluso yendo más atrás, cuando yo era estudiante de primaria, yo participaba mucho en los concursos, participé en los concursos de oratoria por varios años. Pero la verdad es que no le paré mucha atención hasta que cuando teníamos que presentar en la escuela de medicina, y vamos a hacer los grupos, ¿quién presenta? Siempre decían, que presente Efio. Y así poco a poco hasta que en algún momento consideré seriamente en hacer carrera como conferencista. Y esto me lo tomé muy en serio. Y me lo tomé tan en serio que busqué a personas que me asesoraran cómo llegar a ser conferencista. Y muchos me dijeron, bueno, Efio, para ser conferencista tienes que ser un investigador clínico, tienes que hacer muchos estudios de investigación y eso es lo que tú presentas en las conferencias. Y dije, ¿what? ¿Qué más? Aquí en Panamá no se investiga, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, cuando estaba en la residencia, cada vez que había un problema, que el que le tocaba presentar tenía un problema técnico o estaba ocupado con un paciente, alguien decía, la docencia no se para, ¿quién quiere hablar? Y decía, yo tengo una charla que di el mes pasado en el servicio de nefrología, por ejemplo, y me paraba a hablar. Y una doctora me dijo, ¿tú quieres ser conferencista? Y dije, ¿por qué? Porque eres el residente que más charlas ha presentado en el primer año. Y dije, ok. Y entonces, con el tiempo, me percaté de algo muy importante, que para ser conferencistas a nivel como médico, tú necesitas el apoyo de la industria farmacéutica. Ellos son los que te van a lanzar y son tu ventana de proyección. Y creo firmemente en la cortesía y en las relaciones sociales. Ahí no hay nada que discutir. Y desde que yo era residente de medicina interna, yo siempre he tenido muy buena relación con los representantes de ventas de los laboratorios. Entonces, con el tiempo ellos me dijeron, Julio, cuando termines la carrera, nos interesa que trabajes con nosotros. Y yo me fui preparando para ese momento. Yo nunca presenté una conferencia para un laboratorio durante mis entrenamientos, tanto como en medicina interna ni cardiología. Pero mientras eso ocurría, yo me dediqué a practicar frente a mis compañeros, con mis pacientes, e incluso hice una capacitación, que es una certificación como conferencista de alto impacto, que creo que fue mi factor diferencial. Porque cuando yo presentaba las conferencias, sí, todos presentamos datos, todos presentamos la evidencia que ya está plasmada en las guías científicas. Pero yo en mis conferencias utilizo frases de motivación o utilizo algunas estrategias de marketing. Por ejemplo, yo utilizo el análisis FODA para a veces cuando tengo que presentar un producto. Y las fortalezas de este producto, las oportunidades que tenemos con él, las desventajas y las amenazas que puede tener, las presento. Y tú ves que dentro del gremio médico, eso es algo 100% innovador. La gran mayoría de los médicos no saben qué es el análisis FODA. O cuando tú les presentas la técnica FAB para vender un producto, que son los features, los advantages y los benefits, yo también lo presento. Los beneficios, las características de esta guía, las ventajas que te ofrece y los beneficios. Entonces, eso, la gente queda, hey, este señor, ¿de dónde sacó eso? Entonces, eso es cosas que yo he aprendido leyendo, yendo a capacitaciones, y creo que ese es mi factor diferencial. Cada vez que voy a presentarme, yo con el tiempo he escuchado las retroalimentaciones de los compañeros, dicen, cuando vamos a tu charla, nosotros no sabemos con qué vas a aparecer. Siempre vas a enseñarnos algo nuevo. Y para mí eso me llena muchísimo orgullo. Y cuando alguien invierte su tiempo, que es después de la salud, lo más importante que tiene una persona, a escucharme, la verdad es que lo mínimo que yo puedo hacer es darlo todo cuando estoy exponiendo. Pero sí, eso me ha encantado exponer, esto me ha abierto muchísimas puertas. Tus hermanos han confiado en mí ciegamente, siendo incluso un speaker tal vez con poco roce internacional. Tus hermanos me permitieron exponer en República Dominicana frente a más de 200 personas. Esa fue mi primera experiencia internacional y la verdad es que la confianza que te brinda los gerentes, los supervisores, porque están confiando en su trabajo. O sea, tú al final, tú eres una cara, tú eres una representación de algo. Yo soy la representación de ese laboratorio frente al resto de los compañeros. Eso es brutal. Eso es como cuando Cristiano Ronaldo lo patrocinaba Nike, lo patrocinaba Adidas, y así. Michael Jordan lo patrocinaba Nike.
igual, te están dando algo para que tú trabajes y tú tienes que responder con todas las buenas intenciones. Y yo siempre le digo a la gente, ¿qué tan difícil es llegar a la cima o llegar a un punto alto o cumplir tu objetivo? Yo creo que no es tan difícil. O sea, tú te pones un objetivo, tú puedes llegar. Lo complicado es ser constante en buscar nuevos objetivos para ser mejor. Yo creo que eso es lo que cambia todo. Eso es lo que cambia todo. Y es lo que yo considero. Nos falta constancia. Nos falta constancia en nuestro trabajo. Nos falta constancia con nuestros pacientes. Nos falta constancia en mejorar. ¿Por qué después de 8 años de estudio muchos profesionales no se siguen capacitando? Yo he mejorado. O sea, si tú me preguntas, ¿qué yo he mejorado en mis habilidades? Yo he mejorado mis habilidades de comunicación, mis habilidades de liderazgo, mi capacidad de resolución de problemas y principalmente hace 5 años yo no sabía jugar en equipo y aprendí a jugar en equipo. O sea, no hay forma en que yo pueda, mi hospital, ahorita nosotros tenemos un déficit de sangre. O sea, no hay forma que yo, siendo Julio Efio, pueda conseguir esa sangre. Pero si yo trabajo en equipo con el grupo de Sangre Panamá y contigo, tal vez podamos hacer una campaña para que la gente y las personas de la región de Panamá Este vayan a donar sangre. Te digo, es un trabajo en equipo y por eso que estoy muy contento de que me hayas invitado y poder ver las personas que están conectadas, que hay muchos que los conozco y que me estén escuchando y te estén escuchando a ti, definitivamente es sumamente importante. Así es, así es. Y bueno, vamos a hacer esa campaña para Panamá Oeste con mucho gusto, porque sí se necesita. Y tenemos las herramientas y tenemos el equipo. Así que gracias pues, por estos minutos extra que nos brinda. ¿Qué mensaje le gustaría compartir para estas personas que nos están viendo en vivo, que posteriormente van a ver la transmisión y que van a escucharnos en los podcasts, en el podcast, en Apple, en Spotify y en Castbox? Ok. Considero, y vamos a tomar el tema que está ahorita como un trending topic, que definitivamente es la pandemia por COVID-19. Yo pienso que la pandemia nos ha permitido hacer una pausa para replantearnos todo lo que estábamos haciendo. Creo que es una nueva oportunidad para intentar ser mejores. Creo que no solamente, yo pienso que los grandes cambios ocurren por pequeñas acciones. Tal vez yo no pueda cambiar la sociedad. Lo que yo sí puedo hacer, y siempre lo comento, es tratar de ser mejor yo cada día. Y si con mis acciones yo puedo ayudar a otras personas a ser mejores y esas personas ayudan a otras personas, entonces podremos lograr un cambio. Y por eso que siempre le comento a todos los profesionales cuando estoy en una conferencia, yo pregunto, ¿quién de ustedes es un influencer? Tienen que recordar que los profesionales de la salud, con cada decisión y acción que toman sobre un paciente, cambia la vida de esa persona para siempre. Elegir el antihipertensivo correcto, hacer el diagnóstico adecuado de la diabetes, va a cambiar la vida de esa persona. Y si cambia la vida de esa persona, también afecta y cambia la dinámica de la familia. Y si cambia la familia, que es el núcleo de la sociedad, entonces podemos hacer grandes cambios. Entonces, si te pones a ver, ves 15 pacientes al día, 15 personas que influyes, tú en realidad, como profesional de la salud, eres el verdadero influencer. Así es, Julio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por participar. De seguro vamos a tener temas más adelante que podemos tratar y con gusto pues vamos a continuar esta conversación y quiero aprovechar para invitar a todos los que nos ven y que van a escuchar esto posteriormente a que se acerquen a donar sangre voluntariamente en los hospitales. Hoy se necesita más que nunca en todos los hospitales a nivel nacional. Como bien mencionaba el doctor Julio Efio, el Hospital de Panamá Oeste está necesitando donaciones y diariamente nos preguntan personas de Arraiján, de Chorrera, de diferentes partes del país, dónde se pueden acercar. Entonces, esta es una muy buena opción de hospital para acercarse a donar y también a nivel nacional, en todas las provincias. Sí, bueno. De nuevo, te agradezco la oportunidad. La verdad es que ha sido una gran experiencia y te tomo la palabra. Vamos a trabajar en esa campaña.
necesitamos sangre. O sea, en verdad, Panamá Oeste es una provincia y tenemos un solo hospital. Tenemos traumas, nosotros cubrimos todos los traumas que ocurren en la carretera a las playas y las carreteras que ocurren en la autopista. La cantidad de partos es impresionante, la cantidad de partos que ocurren, las cesáreas. Entonces, yo pienso que todo lo que está ocurriendo en el país afecta a los distintos hospitales, pero tienen que recordar que la región de Panamá Este es la segunda región que más casos de COVID tiene. Entonces, las personas se han alejado del hospital y tenemos que hacerlo de forma adecuada. Y definitivamente, pues si contamos con tu ayuda, te lo agradecería un montón. Muchísimo gusto. Vamos a estar sangre de Panamá para allá. Y ahora nos están haciendo una última pregunta. ¿Qué tipo de casos se están atendiendo en el hospital Nicolás Solano en estos momentos? Ok, muy buena pregunta. Te explico, esto lo presenté en algunas conferencias. Imagínense una línea de tiempo, donde vamos a dar una línea de tiempo en meses. En el periodo, desde hace más o menos como 2 meses, tuvimos un boom de casos que se llama la primera ola de todos los pacientes que tenían manifestaciones por el SARS-CoV-2 con el COVID-19. Eso era lo que estaba ocupando la mayoría de los hospitales. Pero a medida que pasa el tiempo, y como ustedes han visto que los casos, si bien es cierto, no aumentan, más o menos estamos en una meseta, pero seguimos teniendo casos, están apareciendo las enfermedades que no fueron tratadas en los últimos meses. Han aparecido todas las enfermedades como los infartos de cerebro, los infartos de corazón, apendicitis, todas las operaciones de vesícula que estaban pendientes están ahorita, como nosotros decimos, explotando y apareciendo en el hospital. En los siguientes 3-4 meses vamos a tener esta es la segunda ola. COVID, las enfermedades que no se trataron por la emergencia del COVID, y va a aparecer la ola de las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, problemas del riñón, que al cerrarse la consulta externa de los centros de atención privada y los centros de atención públicos, esos pacientes, al no tener medicamentos y no tener seguimiento por su médico, van a aparecer con descompensaciones. Y la cuarta ola es una ola que está empezando desde ya, pero va a alargarse en el tiempo, es el desgaste de las personas a nivel psicosocial, por el alto estrés que estamos manejando, por no tener claro qué es lo que va a ocurrir en el futuro, el desconocimiento de los efectos y la duración de la pandemia. Entonces, sí, ahorita mismo el hospital está así. Se llenó, el COVID se ha controlado, pero están apareciendo todas las enfermedades que estaban previamente en la región de Panamá. El problema es que somos la misma cantidad de enfermeras, médicos internos, nutricionistas. Tenemos el mismo hospital, nada más que ahora con más pacientes. Entonces, este mensaje que dicen las autoridades, que por favor se queden en casa para que no se sature el sistema de salud, es una realidad. Nuestro hospital estuvo a punto de colapsar hace 3 semanas. Es una de las experiencias más horribles que he tenido en mi vida, porque no sabíamos qué hacer. O sea, teníamos demasiados pacientes y poco personal. Pero bueno, gracias a la colaboración de las autoridades, de la población y el resto de los profesionales que dieron el todo y tiraron el resto, pues se pudo controlar la situación. Pero sí, ahorita casi volvió todo a la normalidad. Nada más tienes que ver las calles. Si la gente vuelve a las calles, la gente le perdió el miedo al COVID. O sea, antes dejaban al paciente enfermo y se iban. Ahora se queda el paciente y 2 y 3 familiares en la sala de espera. Se le perdió el miedo a la enfermedad. La enfermedad sigue siendo la misma. Sigue teniendo la misma tasa de contagio, tiene la misma capacidad de mortalidad. Pero pienso que, como siempre, pues los panameños no somos constantes en nuestra disciplina. Y ahí estamos fallando. Vamos a tener, sin duda alguna, vamos a tener una segunda ola de COVID si no hacemos los cambios necesarios. Así es. Hay que reforzar esa campaña de comunicación de COVID, de prevención, vale, principalmente. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Listo, entonces. Hasta luego. Gracias a ti. Vale, buenas noches. Chao.